Hoy presentaremos una cápsula informativa sobre el libro La señorita de Tacna de Mario Vargas Llosa. Para comenzar, daremos una pequeña biografía del autor, hablaremos de sus influencias literarias. Para luego seguir con una síntesis de la obra, vamos a hablar de sus personajes, del contexto histórico, el contexto de producción y de recepción, además de hablar del rol de la mujer en la obra, de sus representaciones en el teatro y nuestra apreciación grupal. Daremos inicio con la biografía del autor. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano nacido en 1936 y es considerado una de las figuras fundamentales dentro del boom latinoamericano gracias a su obra La ciudad y los perros, publicada en 1963. Cabe destacar que su primera obra, titulada Los jefes, fue publicada con tan solo 23 años de edad, en 1959. En el terreno político, sus ideales fueron modificándose con el tiempo. En un inicio presentó un rechazo a las dictaduras latinoamericanas y demostró un apoyo explícito a la revolución cubana de Che Guevara y Fidel Castro, para finalmente distanciarse progresivamente del comunismo y convertirse en un defensor del liberalismo. Incluso fue impulsor del partido neoliberal Frente Democrático, con quien se presentó en las elecciones peruanas de 1990, pero fue derrotado por su adversario Alberto Fujimori. Algunos de sus reconocimientos en la literatura son el Premio Rómulo Gallegos en 1967, el Premio Cervantes en 1994 y el Premio Nobel de la Literatura en 2010. Sus influencias se pueden evidenciar desde una edad temprana, ya que su abuelo lo introdujo al mundo de los libros y de la literatura clásica en su infancia. Cuando cursó en la universidad la carrera de Letras y Derecho, comenzó a escribir cuentos y ensayos. Además, continuó su educación en Londres, lo que le permitió ampliar sus horizontes literarios y culturales. Los autores que sirvieron de inspiración e influyeron en Mario Vargas Llosa en la estructura y narrativa de sus obras son William Faulkner y Jorge Luis Borges, además de la amistad que tenía con Gabriel García Márquez y colaboraciones que hicieron juntos, que, a pesar de conflictos que pudieron tener en el pasado, la obra célebre de García Márquez, Cien años de soledad, dejó huella en la narrativa de Vargas Llosa. Por último, la filosofía existencialista de Albert Camus fue de inspiración para su obra La ciudad y los perros, en donde exploró la alineación y búsqueda del sentido de la vida. La señorita de Tacna nos presenta dos planos temporales. Por un lado tenemos el presente y por otro tenemos el pasado. En el presente se nos presenta a la anciana Elvira, conocida como Mamae, que vive con su familia. Y por otro lado, en el pasado tenemos los recuerdos de la juventud de Mamae en Tacna. Por lo tanto, nos posiciona en este espacio. En el presente, Mamae está enferma y su familia la cuida. Ella está sumida totalmente en sus recuerdos y revive episodios significativos de su juventud en Tacna. Belisario, otro personaje de la historia, fascinado totalmente por estas historias, decide escribir sobre ella, intentando dar forma coherente a los relatos fragmentados y a menudo idealizados de Mamae y su historia. Los recuerdos de Elvira nos llevan a Tacna, durante la Guerra del Pacífico, entre aproximadamente 1879 y 1884, donde como joven apasionada se enamora de Joaquín. Su romance es tan pero tan intenso e imposible debido a las circunstancias políticas y sociales de la época que Camila soñaba un futuro junto a él, pero la realidad y las expectativas familiares la obligaron a enfrentar una desilusión profunda. La historia aborda diferentes temas, tales como la memoria y la realidad, el amor y la desilusión, la ficción y creación literaria y la identidad y autoimagen. Como tema de la memoria y la realidad, tenemos que la obra explora cómo los recuerdos pueden llegar a ser tan subjetivos y cómo las personas reinterpretan su propio pasado. La memoria de Mamae es selectiva y está influenciada totalmente por sus deseos y desilusiones. En estos temas de amor y desilusión también tenemos que el romance de Elvira con Joaquín es central para la trama, simbolizando los sueños y esperanzas de la juventud, así como la desilusión que a menudo acompaña al amor no correspondido o difícil de llegar a realizar, incluso imposible. Como la ficción y creación literaria tenemos a Belisario que se enfrenta al desafío de convertir las memorias de una mujer, memorias fragmentadas y subjetivas, en una narrativa coherente.
Esto refleja el proceso creativo del escritor y las dificultades de transformar la realidad en ficción. Y finalmente tenemos la identidad y autoimagen, que está representada a través de los recuerdos, que Elvira intenta reconstruir su identidad y darle un sentido a su vida, sugiriendo que la identidad es fluida y está en constante evolución. También se ve influenciada por las experiencias y las interpretaciones personales que tiene Elvira sobre su pasado y su visión al respecto. En la obra se presentan varios personajes, los cuales ayudan a entretejer la trama de esta, pero los más recurrentes son Mamae, es el personaje principal, es una anciana centenaria. En la obra también se le menciona como Elvira, que es su versión más joven. Abuela Carmen, es la prima de Mamae. Abuelo Pedro, es el esposo de abuela Carmen. Amelia, es la hija menor de la abuela Carmen. César, es el segundo hijo de la abuela Carmen. Agustín, es el hijo mayor de la abuela Carmen. Belisario, es el hijo de Amelia, y es el que escribe la historia. Señora Carlota, amante de Joaquín. Joaquín, era un oficial chileno que se iba a casar con Mamae cuando ella era joven, pero la engaña con la señora Carlota. Para hablar de la señorita de Tacna, debemos decir que esta obra ocurre en dos tiempos marcados por importantes acontecimientos históricos: la Guerra del Pacífico y los gobiernos militares en Latinoamérica. Tacna fue la capital de la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839. Antes de la Guerra del Pacífico, que duró hasta 1883, esta fue una zona próspera en la economía y en la agricultura. Durante la guerra, las ciudades de Tacna y Arica fueron invadidas por el ejército chileno hasta el acuerdo de paz denominado el Tratado de Ancón, firmado en 1883. Desde la guerra hasta 1929, las ciudades de Tacna y Arica fueron ocupadas por los chilenos. Durante este periodo se realizaron campañas para que los locales abandonaran su identidad peruana y la cambiaran por la chilena. Sin embargo, la población resistió a los esfuerzos de Chile y se cedió la ciudad de Tacna a Perú en 1929. En 1968 fue el ascenso al poder del general Juan Velasco Alvarado, que instaló un gobierno militar en Perú. En este marco sociopolítico, el pueblo peruano sufrió una crisis económica marcada por la inflación y el desempleo. Por otro lado, surgieron movimientos sociales que lucharon por los derechos laborales, la igualdad y la justicia social. La señorita de Tacna es una obra multifacética que puede ser ubicada principalmente dentro del realismo, pero también incorpora elementos del realismo mágico, el modernismo y el posmodernismo. La obra se centra en la memoria histórica de Tacna, una ciudad que fue ocupada por Chile durante la Guerra del Pacífico. Este evento histórico es crucial para entender el sentido de la identidad y la pertenencia de los personajes, principalmente de Mamae. La obra refleja el nacionalismo peruano y el dolor de la ocupación, así como el orgullo de la eventual reincorporación de Tacna al Perú. La obra también toca temas de colonialismo y postcolonialismo, a través de la ocupación extranjera y sus efectos en la población local, explorando estos eventos como históricos que moldean la identidad y la memoria colectiva. Las dinámicas familiares son un tema central en la obra. La estructura familiar tradicional, el respeto por los ancianos y las tensiones entre generaciones mayores y jóvenes son un reflejo de la cultura peruana. Mamae, como figura matriarcal, es un símbolo de la transmisión de valores y recuerdos a las nuevas generaciones. A través de los recuerdos de Mamae se evocan costumbres y tradiciones de la sociedad peruana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las fiestas, las reuniones familiares, las vestimentas y las maneras de cortejar son aspectos que enriquecen el contexto cultural de la obra. La obra explora el papel de la mujer en la sociedad peruana. Mamá y otros personajes femeninos reflejan las expectativas y limitaciones impuestas a las mujeres, así como sus aspiraciones y luchas personales. La señorita de Tacna, como personaje, presenta la imagen de una mujer que desafía ciertas normas sociales mientras lidia con sus propios sueños y desilusiones. La influencia de la religión católica es palpable en la obra, a través de las creencias, rituales y moralidades que guían a los personajes. La religión es una parte integral de la vida cotidiana y de la cultura peruana.
y se refleja en las acciones y pensamientos de los personajes. El uso del lenguaje y las expresiones propias del español peruano en la obra añade autenticidad y profundidad cultural. La forma de hablar, los modismos y el tono reflejan las idiosincrasias de la región y sus habitantes. Contexto de recepción. La obra fue recibida con interés y críticas variadas. Algunos críticos elogiaron la habilidad del autor para crear personajes complejos y situaciones que exploran la identidad y la memoria. Otros destacaron su estilo narrativo, que se traslada fácilmente al teatro. Aunque esta obra no es tan conocida como algunas otras, de igual manera ayudó a consolidar a Vargas Llosa como un autor versátil y con capacidad para explorar diferentes géneros literarios. También contribuyó a generar un interés por el teatro contemporáneo en América Latina. En resumen, La señorita de Tacna se recibió como una obra teatral que expandió las fronteras creativas de Vargas Llosa y que exploró temas universales desde una perspectiva personal y profunda. Dentro de la obra se representa a la mujer como eje central de la trama. Sin embargo, aún persiste el estereotipo de mujer recatada y sumisa, la cual debe reprimir sus emociones y deseos carnales. De lo contrario, estaría cometiendo pecado mortal. Belisario, a través de su escrito, se encarga de liberar esos sentimientos reprimidos en la mente de su tía abuela, los cuales se ven reflejados en la historia de la señorita de Tacna, que más bien son los difusos recuerdos de una anciana narrados en tercera persona. Representaciones. La señorita de Tacna ha sido representada en varios países, como España, donde la obra tuvo su estreno mundial en Madrid en 1981, en el Teatro María Guerrero, dirigida por José Carlos Plaza. En Perú, país natal del autor, donde ha sido representada en diferentes ocasiones, tanto en Lima como en otras ciudades importantes. Por último, en Argentina ha tenido varias adaptaciones y representaciones en teatros de Buenos Aires. Así como en muchos otros países, la obra aportó a la difusión de la literatura teatral de Vargas Llosa en América Latina. La señorita de Tacna entrelaza la memoria personal con las vivencias colectivas de la realidad peruana. El hecho de que exista esta dualidad temporal construye el trasfondo de Mamae y la enmarca en momentos específicos del tiempo real. Los recuerdos de Mamae sirven para ver el contraste de la juventud y la vejez y las características que se asocian a cada edad. Este recurso conmueve e invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el impacto de las circunstancias históricas en nuestras vidas. Por otro lado, el añadir la historia de Tacna le da una capa de profundidad histórica a la obra. Como se dijo en el contexto histórico, la ocupación de Tacna tuvo la presencia de un grupo de personas que se resistió a lo impuesto por los chilenos, aspecto que se desarrolla en la historia y se construye como un símbolo de resistencia, parte de la entidad local y nacional peruana.